Reddit pregunta: ¿cuál es la forma más rápida en que has visto a alguien arruinarse la vida? Un jefe de bomberos local y su esposa, que era operadora del 911, estaban haciendo videos para adultos amateur y alguien los reconoció y lo despidieron. Dato curioso, sé esto porque estuve en uno de esos videos haciéndolo con la esposa y su amiga, mientras el jefe se sentaba en la silla de cook. Él medía como 2 pulgadas máximo y yo 9. Los conocí acampando en una playa nudista. No tengo copia, eran en los 90. Un amigo mío estaba en la universidad a tiempo completo, sin trabajo, vivía en la propiedad de alquiler de sus padres, tenía un carro pagado, beca completa, tenía algunos fondos discrecionales para él, era súper inteligente. Se hizo adicto a la Oxys, en la época en que se podían encontrar Oxys de verdad, no Fent. Se gastó todos sus ahorros, tuvo un DUI y dejó de ir a clases, lo echaron de su casa y vivió en mi sofá por un tiempo. Todo esto pasó probablemente 6 meses o quizás un año. Conseguía dinero donando plasma para gastarlo en Oxys, empeñó todo lo valioso que tenía. Un día estaba seriamente pensando en su y hablamos básicamente todo el día. Lo convencí de ir a rehabilitación, sus padres aceptaron pagar por ella. Fue a rehabilitación en Florida, se mantuvo limpio después y cambió de universidad para irse fuera del estado. Nunca lo he visto desde entonces, pero todavía llamamos y texteamos de vez en cuando. Acaba de defender su tesis para su doctorado en bioquímica. Ahora es doctor y está felizmente casado, hasta donde yo sé. Me encontré con varios paquetitos de Oxy por debajo del agua, que podía haber hecho lo que me diera la gana. Tenía curiosidad por experimentar con ellos. Mirándolo ahora, esa curiosidad podría ser el mismo llamado del vacío que nos dice que nos tiremos en un barranco. Pero al final, como soy un tipo recto y abstemio, simplemente los entregué. Me reía de mí mismo por ser una persona tan aburrida, pero años después, cuando le conté esto a una Florida man que sí le entró a las sustancias, me dijo que había esquivado una bala enorme al no meterme con uno de los opiáceos más adictivos que existen. Da un poco de miedo saber que estuve en una encrucijada, donde la decisión equivocada podría haber arruinado mi vida. El jefe de bomberos de unos pueblos cercanos era una persona muy respetada, un veterano con años de experiencia y una reputación intachable. Sin embargo, todo se vino abajo cuando intentó propasarse con un estudiante de secundaria de 17 años. El joven lo denunció y, en cuestión de poco tiempo, su carrera quedó completamente destruida. Algo parecido ocurrió en mi departamento con el jefe de los paramédicos. Se había retirado con todos los honores, tenía una pensión completa, una esposa que lo quería y se había mudado a una casa en la playa para disfrutar su vida. Pero lo arruinó todo al enviar imágenes inapropiadas a una menor. En un instante, perdió su reputación, su estabilidad y todo lo que había construido durante años. Es preocupante cuando alguien con tanta experiencia y trayectoria llega a convencerse de que una chica joven realmente desea ese tipo de atención. En la mayoría de los casos, los jóvenes no se sienten atraídos por personas mucho mayores, y esa desconexión con la realidad suele ser una señal clara de que algo no está bien. También recuerdo el caso de un jefe de policía muy respetado en nuestro pueblo. Intentó dañar el vehículo de su esposa mientras mantenía una relación extramarital. Vivían tan cerca de mi casa que mi mamá incluso escuchó la explosión, aunque por suerte no fue lo suficientemente fuerte como para causar daños graves y nadie resultó herido. En un condado cercano ocurrió algo similar con un fiscal que estaba a punto de convertirse en juez. Tenía una carrera prometedora por delante, pero decidió involucrarse con una empleada que aún era menor de edad, a solo días de cumplir los 18. No fue capaz de esperar, y cuando los padres de la joven se enteraron, lo denunciaron. Como resultado, pasó de estar a punto de ocupar un cargo prestigioso de por vida a enfrentar graves consecuencias legales y perder por completo su futuro profesional. Se metió con la esposa de su primo. La esposa de mi mejor amigo le puso los cuernos con su primo. Mi mejor amigo se pasó de rosca hace un par de años. Nunca lo superé del todo. Se ponía sobrio, le iba bien por un tiempo y luego, un día, se iba. Un amigo mío jugaba fútbol americano en la universidad y se rompió la pierna, le dieron pastillas para el dolor y nunca dejó de tomarlas, empezó a comprarlas en la calle, dejó la universidad y perdió como 120 libras. No sé dónde está ahora. Boba Jankovic, que se frustró por una falta en un partido de básquet, se dio un cabezazo contra el poste, se rompió el cuello y nunca más volvió a caminar. Puedes encontrar el video en línea si quieres verlo, pero eso fue bien rápido.
Tuve una mejor amiga por 20 años que empezó a decir cosas raras hace unos 6 o 7 años. Las cosas que me dijeron fue: el gobierno me sigue mientras hago Postmate. Es hora de irnos, esa familia que está cenando allá quiere robarnos. Me fui alejando poco a poco, porque no sabía cómo comunicarle que no quería estar cerca de eso. En ese momento estaba completamente sobria. La última vez que hablé con ella fue en 2021. Me llamó de la nada con una paranoia de que necesitaba mi ayuda con algo. Lo último que supe es que había estado en el hospital psiquiátrico, luego en la cárcel y ahora ni idea dónde está. Espero que esté bien, pero lo dudo, la verdad. Mi mejor amigo tenía esquizofrenia y fue la deshidratación en la playa lo que desencadenó su primer brote, así como los brotes posteriores. Falleció hace unos años por un linfoma, nada que ver. Lo extraño mucho, la verdad. Conocí a una chica que tenía esquizofrenia latente, aunque en ese momento nadie lo sabía. Todo cambió cuando consumió LSD, desde entonces, nunca volvió a ser la misma. Siempre pensé que ese tipo de historias eran exageraciones, como esas advertencias que te daban en la escuela, pero al parecer sí puede ocurrir cuando una persona ya tiene una condición mental que aún no se ha manifestado. Algo muy similar le ocurrió a mi tío. Mi papá y él eran gemelos, y ambos se unieron a la Marina Mercante. Durante uno de sus viajes a Asia, los dos probaron LSD, pero mi tío nunca volvió a la normalidad. Con el tiempo, entendimos que probablemente ya tenía una predisposición, ya que mi abuela también padecía esquizofrenia. Es posible que la enfermedad hubiera aparecido de todas formas, pero aquel episodio pareció desencadenarlo todo. También le pasó a un compañero de residencia en la universidad, aunque en su caso fue con marihuana. Todos habíamos consumido antes y él quiso probar. Empezó a hacerlo con cierta frecuencia, sin parecer algo excesivo al principio. Sin embargo, en su segundo año tuvo que dejar la universidad tras recibir un diagnóstico de esquizofrenia. La última vez que lo vi, años después, ya no era la misma persona, estaba bajo medicación fuerte y viviendo nuevamente con sus padres. Otro caso que me marcó fue el de un amigo cercano, esta vez relacionado con la mescalina. Aproximadamente una semana después de haberla consumido, comenzó a comportarse de manera muy extraña. Recuerdo que en una reunión en mi casa pasó días enteros hablando sin parar, como si estuviera improvisando rimas constantemente. Aunque al principio algunos lo tomaron con humor, la situación pronto se volvió preocupante. Un día se fue de la casa dejando todas sus pertenencias ordenadas en una pila, incluso sus zapatos. Desapareció durante 3 días. Finalmente, lo encontraron a varios kilómetros de distancia, caminando solo, desorientado y en muy mal estado. Después de eso, nunca volvió a ser el mismo. Con el paso del tiempo, su vida se volvió muy difícil. Pasó años viviendo en la calle, caminando grandes distancias porque ya no podía conducir ni mantenerse estable. Su historia terminó de la peor manera, falleció en un accidente de tránsito en el que el responsable se dio a la fuga. Era una buena persona, y aún lo recuerdo con mucho cariño. Mi hermana tenía 16 años cuando se rompió el labrum de la cadera. Como era tan joven, no querían operarla todavía, así que le recetaron analgésicos en su lugar. Siguieron rellenando la receta. Era solo una niña. No sabíamos nada mejor. Ellos no sabían nada mejor, porque les dijeron que esto no era adictivo. Murió en 2020 por una sobredosis. Alamier Purdue Pharmaceuticals. Ellos crearon este problema, y no hay responsabilidad. Tocándoselo secreto en una llamada de Zoom a varios cientos de personas. Yo estaba en la secundaria durante el COVID y alguien se cagó con la cámara prendida en una videollamada de Zoom en vivo. Conozco a un tipo que le pasó esto, un amigo de la infancia. Aunque no se puso psicótico específicamente por el ácido, también se metía con todo tipo de sustancias. Primero, después de que se volvió esquizo, sus padres admitieron que tanto su tío como su abuelo tenían esquizofrenia. Supongo que cosas como estas se han considerado vergonzosas. Nunca le dijeron a él ni a nadie más. Como sea, terminó agrediendo a su vecino porque pensaba que le estaba haciendo algún tipo de control mental. Que yo sepa, todavía está encerrado hasta el día de hoy. Algún tipo de psiquiátrico. Conocí a este tipo en verano. Tenía su casa a los 30. Le iba de maravilla económicamente. Un tipo normal de IT. Tomaba y fumaba de vez en cuando. Le dieron un DUI. Obviamente tuvo que dejar de tomar y fumar.
Le pusieron el grillete, prueba de sustancias y toda esa onda. Empezó a meterse coca y hierro porque podía sacarse del sistema más rápido que las pruebas de sustancias. Y el tipo terminó muriendo en otoño. Estaba en una relación con un tipo a los 21. Solo había fumado moho antes y bebía de vez en cuando. Él estaba metiendo éxtasis y Xanax cuando lo conocí. Aprendí que me influenció fácil. Dije a la mierda, vamos a hacerlo. Robó la gasolinera conectada al taller mecánico de su papá. Robó otra gasolinera mientras yo no tenía ni idea, sentada en el carro. No me pregunten por qué no me fui, todavía no lo entiendo. La gente de su círculo empezó a meterse oxis. Nos metíamos eso por la nariz por unos años. Casi me muero por sobredosis como 3 veces y todavía estoy confundida y no he procesado la pura suerte de despertar cada vez, jadeando por aire. En esos momentos aterradores, mi cuerpo luchó más por mí de lo que yo hice por mí misma. Llevamos casi 2 años sobrios de eso. Él trajo pastillas de 7O de la tabaquería. Un efecto opioide similar que me encantaba, pero menos sucio. En conclusión, soy una pendeja que tiene una gran parte en arruinar mi vida por no alejarme de él antes, pero las cosas han estado mejorando. Soy musulmana, así que estoy regresando a Salah porque me doy cuenta de que necesito un poder mayor para sacarme del borde en el que estaba tambaleándome. Cuando estaba en la secundaria, era atleta de varsity en 3 deportes desde el primer año. Me rompí la pierna y el tobillo en el tercer año de fútbol. Me recetaron apiáceos. Empecé a buscarlos después de que la lesión se rehabilitó por completo. Dejé todos los deportes en el último año. Fui a la universidad, la dejé después de un semestre. Seguí tomando opioides. Pasé a la heroína, empecé a hacer actividades criminales para mantener mi adicción. Estuve sin hogar desde los 20 hasta los 24. Fui a la cárcel después de muchas estancias en la cárcel a los 26. Salí a la cárcel a los 30. Sobrio ahora hace 12 años. Fui bendecido con una pareja. Tenemos 3 hijos. Un banco confió en mí para comprar 2 coches con préstamos. Luego el banco confió en mí para comprar una casa en 2023. Cualquiera que esté luchando como yo lo estuve, no pierdas la esperanza. Los opiáceos, sin duda. He visto cómo afectan a muchos amigos y conocidos, pero hay un caso que siempre se me queda grabado. Empezó tomando pastillas como Percocet, luego pasó a Oxycontin, después a consumirlas de forma más intensa, y cuando ya no podía costearlas, recurrió a sustancias más baratas. Finalmente terminó inyectándose, todo en un periodo de unos 9 meses. Pasó de ser un adolescente común, con hábitos bastante normales, a tomar decisiones desesperadas como empeñar las joyas de su abuela en menos de un año. También tengo un primo que cayó en lo mismo. Llegó a robar tarjetas de crédito y débito a sus propios hermanos en varias ocasiones. En una reunión familiar, incluso tomó los teléfonos de mis padres sin permiso y, ese mismo día, se llevó un auto. También se deshizo de joyas y relojes de mi abuelo, vendiéndolos por muy poco dinero. Mi abuelo, por cariño, no quiso denunciarlo e intentó recuperar las cosas por su cuenta, aunque lamentablemente muchas ya no pudieron encontrarse. En algún momento pensamos que había logrado dejarlo atrás, después de un arresto por fraude. Sin embargo, cuando su madre lo llevó sin avisar a mi casa durante una visita importante, pidió usar el baño y lo encontré revisando el botiquín. Fue una situación incómoda y reveladora. Aunque hoy en día lleva algunos años sobrio y tiene trabajo, la confianza ya no volvió a ser la misma. Estas sustancias cambian a las personas muy rápido. También lo viví con un amigo cercano. En su caso, en lugar de objetos personales de la familia, comenzó a vender herramientas del negocio de su padre. Poco tiempo después, tras varios intentos de rehabilitación, falleció solo en un baño. Era una persona muy amable y auténtica, pero la adicción lo transformó en alguien que apenas se podía reconocer en muy poco tiempo. Fui a un programa de aplazamiento judicial después de que me agarraron con una bolsita de mota. Fuimos por la clase y todos dijeron por qué estaban ahí. Llega el turno del último tipo, y dijo: llevo 10 años sin metanfe, pero es lo primero en lo que pienso cuando me despierto, y lo último en lo que pienso cuando me voy a dormir. Sí, eso me cagó de miedo. No me interesaba probarla antes de eso, pero me hizo darme cuenta de lo peligrosa que es esta droga. Peor que la heroína, incluso. Mi cuñado, en paz descanse, descubrió los opioides. Le costó su matrimonio, su casa y su vida en más o menos 2 años.
Se casó con un delincuente íntimo registrado al que le prohibieron ver a sus propios hijos y al final le quitaron los de ella por los servicios sociales. Mi amiga es maestra de secundaria y esta historia, aunque es de hace 10 años, todavía vive en mi cabeza, sin pagar renta. Tenía una alumna de 7º grado que se orinaba en clase con frecuencia. Obviamente esto no es normal, así que la enfermera trató de hablar con la niña para ver si tenía algún tipo de infección urinaria u otro problema. Eventualmente se supo que el novio de la madre la estaba abusando íntimamente y lo había estado haciendo durante años. Por supuesto, las personas a las que le contó eran reporteros obligatorios y tuvieron que ir a la policía. El novio fue arrestado y el caso fue juicio. Cuando estaban en la sala del tribunal, la madre le dijo a su hija: «Eres una tentadora, lo hiciste hacer esas cosas. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Has destruido mi relación con mi boyfriend. La destruiste. Digamos que espero que haya un lugar especial en el infierno para esa mujer». El novio de mi mamá, después de que me atacó porque me negué a dejarles leer mis mensajes con mi novia, ya estaba viviendo por mi cuenta y solo iba a recoger unas cosas que dejé. Terminó rompiéndome la nariz y el brazo y me dio una conmoción cerebral. Ahora va a ir a la cárcel por 15 años. Hasta intentó decirle a la policía cuando lo arrestaron que estaba justificado porque sentía que le falté el respeto. Mi mejor amigo de la preparatoria estaba a un semestre y medio de graduarse con su maestría. Nuestro otro amigo de la preparatoria lo convenció de probar el MET. Se enganchó al instante. Empezó a hacerlo seguido, perdiendo el sueño. Se puso como loco en clase un día con su profesor. Salió de la clase. El otro estudiante fue y habló con él, y mi amigo le contó todo. Ella fue con el director del programa, y a mi amigo lo echaron del programa y de la escuela. Estaba estudiando su maestría en psicología, por cierto. Avanzamos 10 años, hasta el año pasado. Finalmente se rehabilitó y se mantuvo limpio hasta este año. El MET le destrozó el cerebro, no era la misma persona. Se volvió esquizofrénico, voces le decían que se matara, así que hizo eso hace como 3 semanas. Era brillante y una gran persona. No sé qué lo hizo probarlo. La meta. Tenía un amigo que llevaba una vida completamente normal, sin grandes problemas aparentes. Pero todo cambió rápidamente. Después de 3 intentos de rehabilitación, 2 de los cuales incluso ayudé a pagar, terminó divorciado, sin poder ver a sus hijos, sin trabajo y con 2 ingresos en la cárcel. Fue un deterioro muy rápido y muy difícil de presenciar. Edith, he visto que muchas personas aquí conocen a alguien que está pasando por esto, o incluso están luchando con su propia adicción. De verdad, si necesitan hablar o apoyo, pueden contactarme cuando quieran. Acompañar o atravesar una situación así requiere mucha contención. En mi caso, mi empresa está muy enfocada en el trabajo solidario, porque creo que todos necesitamos recordatorios de que somos humanos y de que dependemos unos de otros, especialmente en un mundo tan caótico. También creé un fondo conmemorativo para mi madre, que falleció hace tiempo. Después de su muerte, descubrí que antes de criarme ayudaba a personas a superar adicciones. Es algo que me toca profundamente. De verdad, no duden en escribirme. No todas las historias terminan mal. Un amigo mío pasó por algo parecido, pero después de su tercera rehabilitación, a los 47 años, finalmente logró salir adelante. Hace poco celebró 5 años de sobriedad, reconstruyó la relación con sus hijos, consiguió un trabajo estable y bien remunerado, y hasta descubrió una pasión por el ejercicio en su tiempo libre. En lo personal, la metanfetamina afectó profundamente a mi familia. Perdí a mis hermanos por culpa de esta sustancia, y yo mismo estuve cerca de caer por completo. Hoy llevo 11 años limpio. Uno de mis hermanos desarrolló esquizofrenia inducida por el consumo, entra y sale de la cárcel, aunque en el fondo sigue siendo una persona increíblemente buena y talentosa. Me tomó 5 años, pero logré conseguirle ayuda, ahora recibe apoyo por discapacidad y el tratamiento adecuado, aunque lamentablemente nunca volvió a ser el mismo y todavía lucha con el consumo. Mi otro hermano lo perdió todo en apenas un par de años, su esposa, su hogar y sus hijos. Después de varios días en una crisis muy fuerte, fue arrestado y sintió que su vida había terminado. En ese estado de desesperación, tomó una decisión trágica. El dolor de esa pérdida casi me hace recaer, pero de alguna manera logré seguir adelante. También acompañé a un amigo que atravesaba una adicción a los opiáceos. Después de rehabilitarse, se fue a vivir a Vietnam con su familia, y ese cambio de entorno le hizo muy bien.
A veces, alejarse del contexto que facilita la adicción puede marcar una gran diferencia. En mi caso, estoy a punto de cumplir 6 años limpio en abril. No fue fácil. Perdí mucho en el camino. De hecho, tuve que mudarme al otro lado del país y cortar relación con casi todas las personas de mi vida, excepto con mi padre, para poder mantenerme sobrio esta vez. Aún hoy es duro mirar atrás y darme cuenta de todo lo que perdí. Hay años enteros que apenas recuerdo. Pero, a pesar de todo, puedo decir con honestidad que nunca he sido más feliz que en estos últimos 5 años. Incluso con las dificultades, la vida ahora tiene un sentido que antes no tenía. Ese tipo en Reddit que compró la rueda de queso gigante pensando que iba a sacarle ganancia y terminó en que lo desalojaron. Mañana cumplo 1 año con la medalla. Ya he tenido más de 2 años y medio antes. Me puse sobrio en 2019 y recaer solo hizo que mi vida fuera increíblemente peor. La primera vez que lo hice fue en 2012, cuando era adicto a la coca y a la intimidad. Un ligue tenía un Met y yo estaba agotado en una noche de trabajo que también era el día de Acción de Gracias. Le llamaban Tina y me ofrecieron solo fumarlo. Momentos después lo probé por primera vez. Recuerdo la imagen claramente. Recuerdo que de camino a la recaída mi papá me llamó al alzar y me preguntó si estaba bien. Dije que estaba manejando y que tenía que irme. Mi amigo del programa también me llamó al azar para ver cómo estaba. Sentí que el universo estaba tratando de salvarme y aún así fui. Años de consumo ocasional casi se llevaron todo. Puedes recuperar posesiones materiales, encontrar un nuevo trabajo y algunas relaciones pueden ser salvadas, pero mi motivación o ambición y felicidad casi no existen. Solo puedo esperar que a través de la recuperación continua mi vida siga mejorando. Ni siquiera quiero decir todos los horrores que he estado pasando como resultado de mi consumo de sustancias. Para agregar que también tengo daños en los nervios de las manos ahora y otros problemas de salud como resultado. También me puse en situaciones por el consumo de sustancias que también causan PTSD. No vale la pena unas pocas horas o días de diversión. Estoy bien y de repente me siento fatal. No solo triste, fatal. Sí que no estoy desesperanzado, pero los sentimientos pueden ser difíciles de manejar a veces. Raro, en una reunión anoche el tema era el remordimiento y dije que no lo había sentido en aproximadamente 1 año. Está a tope en este momento cuando a cambio podría estar feliz por lo mucho que mi vida ya ha mejorado en solo 1 año. De todos modos, escribir esto fue un poco catártico, y si algún adicto en apuros dentro o fuera de la adicción activa está leyendo, tal vez recuerden que no son los únicos en tener sentimientos que surgen, pero por favor, solo hablen con la gente hasta que se sientan mejor. Hay reuniones de recuperación maratónicas en línea las 24 horas y nadie más está disponible. Ya me siento mucho mejor después de este comentario de flujo de conciencia. Tengo un cuento para ti. Mi papá y sus hermanos eran amigos cercanos de otra familia de 5 chicos. Estos 5 chicos se asociaron y ganaron una fortuna absoluta. Tenían 8 hijos que fueron enviados a un internado cuando tenían menos de 10 años. Unas vacaciones de Navidad, 7 de los niños decidieron sorprender a sus padres conduciendo toda la noche por pasos de montaña mientras nevaba mucho. Iban en un sub que se salió de la carretera y cayó en un valle profundo y todos murieron. El niño superviviente sufrió una crisis nerviosa y es una sombra de lo que era antes. Uno de mis primos tenía una historia parecida. 4 de sus amigos más cercanos se fueron a pescar sin avisar después de graduarse de la secundaria. Se supone que él iba, pero le dio migraña y prefirió quedarse en casa. Perdió el control de su vehículo y los 4 murieron en el choque. Nunca volvió a ser el mismo después de eso. Se metió en las sustancias, se casó con una mujer casi 20 años mayor que él, terminó rindiéndose y dejó de comer. Se dejó morir de hambre. Nosotros, o sea, el resto de su familia, no sabíamos que estaba tan mal hasta que su esposa nos contactó para avisar que había fallecido. Vivía a menos de 10 minutos de mí y ni siquiera lo sabía, porque se había aislado tanto de la familia. Todavía me siento culpable, aunque no sea mi culpa. Solo desearía haber estado ahí para él. Mi primo está en el mismo lugar. Se robó un montón de cosas y lo encerraron. Salió y lo hizo de nuevo. Fue a rehabilitación. Estaba viviendo bien, incluso consiguió un muy buen trabajo del esposo de la tía. Tuvo una hija con una mujer que conoció en rehabilitación. Poco después, ambos recayeron. Dejó su prometedor trabajo de construcción. Luego lo atraparon afuera de un casino a las 4 de la mañana. De vuelta en prisión por posesión. Le robó a nuestros abuelos varias veces. No les pagó por la camioneta que le compraron 2 veces.
Le pegó a su mamá cuando le reclamó por ser un padre irresponsable, como su propio padre. Me fui al ejército poco antes de que su vida se saliera de control. Mi abuelo vio lo que estaba pasando con sus fiestas y lo arrastró a la oficina de reclutamiento. Fue y se hizo un tatuaje en el brazo que saluda antes de firmar, y el reclutador no pudo tener una excepción. Mi abuelo sabía que su nieto sería una completa carga a partir de ese día.